pregunta. ¿Cómo sería entonces una relación de exclusividad sexual pero sin caer en el paradigma monogámico? ¿Qué precio hay que pagar? Bueno, Patti, no tengo aquí la información de cuántos módulos tomaste. Tal vez este es tu primero, no lo sé. Este, mm, el 1, 2 y 3, los módulos 1, 2 y 3 tienen que ver con toda esta desestructuración o deconstrucción de todos los sistemas de creencias y la manera, los paradigmas, las maneras de mirar lo que miramos y todo lo demás. Ok. Este, mm, ah, el 4, el 5 y el 6 son todos de cómo construir. Y ahí estuve dando muchas herramientas, muchas habilidades, recursos, reflexiones de cómo construir. ¿Sí? El 5, que es el de seducción permanente, es esta argamasa que puede pegar los tabiques de amor que hay que pegar todos los días. Y el 6 es cómo sí se puede hacer una relación con sexualidad exclusiva, pero fuera de los paradigmas patriarcales. ¿Sí? Entonces, que es un poquito lo que decía recién de las dos relaciones, ¿sí? De la de estabilidad y la de aventura, y cómo hay que alimentar los dos para que puedan estar las dos juntas en una sola persona. Hay otras maneras, por eso que estoy incluyendo en el retiro el Tao, porque cuando uno está dentro, cuando uno puede desarrollar la sexualidad desde el punto de vista taoísta, y esto lo puede desarrollar esencialmente, y perdón porque parece muy poco humilde esto, cuando sí hemos tomado este diplomado. O sea, esto me lo ha dicho algunas personas que han tomado el diplomado del Tao y me dijeron, entiendo mucho más el diplomado del Tao cuando después de este diplomado. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestra anatomía, el funcionamiento biológico, científico, de cómo funcionamos los seres humanos. Entonces todo lo otro nos hace mucho más sentido, ¿sí? Y cuando uno desarrolla la sexualidad sagrada, taoísta, que se hace con ejercicios, bueno, eso es una manera de vivir diferente el erotismo. Entonces, el tipo de sexualidad que uno encuentra dentro de la pareja es tan satisfactoria que se antoja poco andar serruchando por ahí. ¿Sí? El saber encontrar todo el éxtasis de la sexualidad dentro de una relación hace que solo te interesen un tipo de relación erótica y no simplemente la aventura de un acostón serruchador por ahí, ¿no? Entonces, la idea del módulo 8 y 9 es incluir algo de estas cosas y el retiro es la práctica. ¿Sí? Entonces, va a haber muchas sorpresas. El 7 lo voy a seguir dando yo para desmistificar un poco todo lo que es, no todos, pero muchos de los libros y cursos de desarrollo de autoestima y todo esto. Cómo la autoayuda
si se toma literalmente, puede ponernos en un lugar de altísima frustración, ¿no? Entonces, primero un pensamiento mágico, sí, si hago esto, los 7 hábitos para tener muchos amigos, y entonces si los practico, entonces voy a tener muchos amigos, y resulta que, ups, no, pues a mí no me salió, ¿no? Entonces, hay que reflexionar también sobre todas estas propuestas de autoayuda, y eso tiene que ver el módulo 7. Y también en el módulo 7 voy a abrir el tema del abuso sexual. Tal vez después que terminemos el diplomado, lo estuve pensando y lo comparto con ustedes, tal vez hago un curso específico sobre enneagrama y a lo mejor uno específico sobre abuso sexual, porque son temas inmensos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pero primero vamos a terminar todo esto. Y sí, en el módulo 7 abro el tema del abuso sexual, porque es tan frecuente en nuestra cultura que es mejor hablar de lo que hay que hablar, aunque a veces duela bastante, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar de este tema del dilema del cambio, que es fácil decir, yo quiero cambiar todo, así yo quiero transformar todo, así yo, ajá, sí, ok, pero no es gratis. Cambiar también implica muchas cosas. Y entonces, esta propuesta es de Peggy Papp, ¿sí? Otra psicóloga del Instituto de Nueva York, y yo aquí hago una síntesis de todo esto. Lo uso bastante en terapia, bueno, siempre hago mis mix, pero digamos, la base es la propuesta de esta persona. En la bibliografía complementaria tienen el nombre, todo, para que lo encuentren. Entonces empezamos diciendo que el cambio tiene un precio y plantea la cuestión de cuáles serán las repercusiones en el resto del sistema de pareja, del sistema de familia, del sistema de amigos, de todos los sistemas donde ustedes pertenezcan. Se sienten que están incómodos con algo en su vida, se debe entonces al tipo de discursos que elaboraron a partir de su propia historia. Lo decía ayer, lo que en general los tiene atrapados, ¿sí? Incómodos, es como nosotros nos contamos nuestra vida. Nuestro propio discurso es nuestra propia cárcel, ¿sí? Entonces, cambiando el discurso, la narrativa de qué es nuestra vida, ¿sí? Entonces pueden empezar cambios a niveles muy profundos. Entonces será necesario hacer una reflexión y volver a elegir. ¿Cómo desean sentir, pensar y pensar y sentir para cambiar las decisiones que originan sus conductas y por lo tanto las consecuencias en su vida? ¿Ok? ¿Por dónde empieza el cambio? Por esto. ¿En qué me siento incómodo? Y volver a elegir cómo quiero sentir, pensar y pensar y sentir. ¿Sí? Esto va a llevar a cambios de conductas y esto entonces va a cambiar. El cambio de conductas, por supuesto, tiene consecuencias diferentes y finalmente nuestra vida es la acumulación de las consecuencias que tomamos de nuestras decisiones de conductas. ¿Sí? Decisiones que a veces son conscientes y a veces son inconscientes, pero toda conducta es una decisión. A nivel consciente o inconsciente, pero es una decisión. El propósito de esta investigación es definir la reciprocidad entre el síntoma y el sistema, dentro del marco del tiempo y el cambio. Se necesita conocer las respuestas a tales preguntas, tales como: antes de iniciar un proceso de cambio, nos tenemos que hacer estas preguntas, ¿sí? ¿Por qué presenta la pareja este problema particular en este preciso momento? ¿Sí?
es algo que yo hago en la terapia, ¿sí? A ver, ¿por qué vienes a...? Si me dices que este problema tiene no sé cuántos años, entonces, ¿por qué vienes en este momento a terapia? ¿Sí? ¿Qué pasa ahorita que ahora es cuando yo necesito pensar en un problema en particular? ¿Cuáles son los hechos y conductas que han precipitado el problema? La pregunta, ¿cuál fue nuestra última pelea o nuestras últimas peleas o las últimas discusiones o los últimos silencios, ¿sí? Las últimas no discusiones? ¿Cuántas veces me hubiese gustado hacer algo con lo que estoy sintiendo y no hice nada? ¿Sí? Porque no necesariamente las peleas precipitan un problema, también los silencios precipitan los problemas. También el cambio en la sexualidad precipita un problema, o las traiciones, o la violencia, o el control, o el sentirme asfixiado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Que ahora siento que el problema es más agudo y quiero transformarlo. ¿Qué ciclo de interacción actual lo está manteniendo? O sea, ¿qué estamos haciendo él y yo para que esto se repita y se repita y se repita y se repita? ¿Sí? ¿Cómo ha ido cambiando este ciclo, esta manera de vincularnos en el tiempo? ¿Sí? Cuando las parejas tienen unos cuantos años de estar juntos, entonces pueden diferenciar, no, el primer año fue así, después hasta el tercero fue así, pero después, ¿sí? Se pueden diferenciar épocas distintas, tiempos distintos, ¿sí? Bueno, ¿desde cuánto tiempo hace que están funcionando de esta manera que traen ahorita? ¿Cómo se modificó el método de la pareja para hacer frente al problema? ¿Qué han hecho a través del tiempo? ¿Cuáles son las estrategias que han cambiado a través del tiempo? ¿Han cambiado alguna estrategia? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Qué le sucederá a la pareja en el futuro si el problema subsiste? Hay parejas que llegan al consultorio y dicen, Nilda, pues esta es nuestra última chance. Si esto no resulta, entonces nos vamos a separar. ¿Sí? Esto hay que tenerlo presente. O sea, ¿qué voy a hacer si esto sigue como es? ¿Sí? A veces les pregunto, bueno, ¿cuántos años más quieres como este último año? ¿Sí? ¿Cuántos más necesitas para bien? ¿Qué te gusta? ¿Un año? ¿2? ¿5? ¿10? ¿Cuántos años más así como estás ahora? ¿Ok? Es una pregunta que nos deja frente a una decisión tal vez un poco incómoda, ¿no? ¿Qué le sucederá a la perdón? ¿Y si desaparece el problema? ¿Quién serías tú? ¿Quién sería tu pareja? ¿Y qué sería de tu relación si esto que los une hoy desaparece? Porque sí hay que preguntarse qué pasa si se sostiene, pero también si se acaba. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué significa la connotación positiva o esto que repito a cada rato? ¿Qué tiene de bueno eso que estás haciendo? ¿Qué significa la connotación positiva de mi conducta? Es encontrar el fundamento para definir positivamente la conducta, planteando que cumple con una función en el sistema de la pareja. ¿Sí? Bueno, es que si yo no fuese sometida, entonces él me dejaría. ¿Ok? O es que no quiero cambiar las cosas porque tengo miedo a que él se vaya o ella se vaya. ¿Sí? Son cosas que uno siente,
y cada quien tiene su respuesta. Entonces ahí pongo otra serie de preguntas que es necesario hacerse, ¿no? ¿Qué función cumple el síntoma en cuanto a estabilizar a la pareja? ¿Sí? Eso que está pasando a lo mejor es lo que nos hace pareja, ¿sí? Por ejemplo, la violencia muchas veces cumple ese papel. Digo, lamentablemente, pero así suele pasar. ¿Cómo funciona la pareja en cuanto a estabilizar el síntoma? O sea, ¿qué hace cada uno para que esto se siga repitiendo, repitiendo, repitiendo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hace el otro para que esto se repita permanentemente? ¿Cuál es el tema central en torno al cual se organiza el problema? ¿El problema es el dinero? A veces el problema es el dinero, ¿sí? Y pareciera que todos los problemas se refieren al problema del dinero. Estaba hablando el otro día con una pareja, muy interesante por cierto, donde él se encarga de todos los gastos de la casa y de cuidar el presupuesto. Y ella también trabaja en otro país y se encarga de ahorrar todo lo que gana y incrementar el patrimonio. Sin embargo, ella no está de acuerdo de la forma que él maneja el presupuesto porque dice que siempre lo maneja al límite, o sea, solo lo necesario. Y él, yo invento, de que él está un poco incómodo en que ella no participe en el presupuesto. Le parece bien que ella se encargue del patrimonio e invierta todo lo que gana. Pero, porque finalmente ella dice que es de la familia, ¿no? Tienen 2 hijos. Pero sin embargo, a él le gustaría que ella aporte al presupuesto. Y ella no quiere aportar, no quiere. La creencia ahí es que el hombre es el que tiene que mantener el hogar. ¿Sí? Entonces, aunque ella trabaja y va, no le gusta ocuparse de gastos de la casa. ¿Sí? Entonces, todo lo que sucede alrededor de la vida profesional, laboral, inclusive donde vivir geográficamente, etcétera, etcétera, está como circulando alrededor del tema del dinero. Pero lo que yo me he dado cuenta en el poquito tiempo que llevo con ellos es que en realidad ese no es el problema. El problema es que el sistema de creencia de él acerca de lo adecuado para manejar el presupuesto familiar es incompatible con las creencias de ella de cómo se debe manejar el presupuesto familiar. Ella cree, ¿sí?, le parece correcto que sea el hombre el que mantiene toda la familia. Y él no. Él cree que es mucho más lindo si ambos contribuyen a mantener la familia porque ambos trabajan. ¿Sí? Entonces, esta conversación está por debajo de todo lo que aparecen, del formato en que aparecen, ¿sí?, las discusiones, los conflictos entre ellos. ¿Sí? Ella se dice más soñadora, más con más creatividad, me gustaría viajar a la luna. ¿No? Y él le dice, no hay dinero. No alcanza el dinero. ¿No? Entonces ella se enoja porque dice, yo no es que quiera viajar a la luna, digo que no más me gustaría, pero la manera de contestar de él no es, a mí también me gustaría ir a la luna, sino que no hay dinero para eso. Los conflictos parecen ser un problema de dinero, cuando en realidad lo que es un problema de creencias. ¿Sí? De que hay incompatibilidad entre
lo que uno y el otro cree acerca de cómo se debe manejar el dinero en la relación de pareja. ¿Sí? Por eso se pregunta aquí, ¿no? ¿Cuál es el tema central al cual se organiza el problema? A veces es el dinero, a veces es la sexualidad, muy frecuente es la sexualidad, porque no tienen la misma frecuencia, porque no tienen la misma duración, porque no tienen la misma, el mismo ritmo. Todo esto lo hemos hablado en el módulo 6, ¿sí? Y hemos profundizado el tema ahí. Otro de los temas más comunes es tu mamá, tu papá, la mía y el mío, ¿no? O sea, tu familia y la mía, ¿sí? Los sábados con tu familia, los domingos con la mía, y entonces nosotros no tenemos tiempo para la pareja. Sí, o sea, los tres temas más comunes, lo hemos dicho muchas veces, sexo, dinero y familia de origen. ¿Sí? A veces no, a veces es la educación de los hijos, ¿sí? Entonces todas las peleas dan vuelta alrededor de que mi criterio para educar a mis hijos son distintos a tus criterios para educar a mis hijos, ¿sí? ¿Qué otro tema común? Un tema muy común, la comunicación. Muchas veces llegan al consultorio diciendo tenemos problemas de comunicación, con lo cual yo me quedo totalmente fría, porque es tan grande el tema de la comunicación que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces tengo que bajar ese gran tema a algún punto en particular. Es que él nunca habla o ella habla demasiado, o al revés, o que uno es introspectivo y el otro es extrovertido, entonces uno de los dos no para de hablar y entonces el otro llega a un momento que ni siquiera puede escuchar y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serán las consecuencias del cambio? Esto es algo que nadie se pregunta. La gente quiere cambiar, pero no se pregunta cuáles son las consecuencias del cambio. Porque si cambia la conducta, las consecuencias cambian. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a cambiar mi vida, nuestra vida, si yo cambio? ¿Ok? Y si cambio, ¿qué cosa? ¿Ok? ¿Cuál es el dilema del cambio? ¿Sí? Esto es algo que yo uso mucho en la terapia, ¿sí? Y que les pongo, vamos a suponer, una pareja que llega muy, muy enojados por cualquier de estos temas. Entonces, tomo a uno de ellos y le digo, a ver, escribe, si me separo de 2 columnas, ¿qué pierdo y qué gano? ¿Sí? Y hay que hacer un balance entre todo lo que pierdo y todo lo que gano si me separo. Y bueno, después hago un ejercicio de evaluación, de autoevaluación, y los números que da ese ejercicio genera que la persona se conozca más, entienda más lo que le está pasando y qué tanto querría lo que quiere, pues. Bueno. Existe siempre una relación recíproca entre el síntoma y el sistema. La aparición de un síntoma por lo general coincide con algún cambio efectivo o previsto en la pareja que amenaza con alterar el equilibrio. Cuando uno de los dos hace algún cambio de manera unilateral, a veces hasta uno sin darse cuenta de manera consciente, cambia el equilibrio del sistema pareja. Y entonces aparece un síntoma. ¿Sí? Es que tú así no eras. ¿Sí?
ya nada es como antes. Todo este tipo de cosas se escuchan muy frecuentemente. La ansiedad en torno a este cambio activa conflictos que han estado latentes. Varias veces he puesto este ejemplo porque creo que es útil, aunque parece como obvio. En alguna oportunidad una señora vino con su esposo, porque su esposo tenía una adicción al alcohol, y entonces el señor coincidía, y entonces ese parecía el problema, ¿no? Bueno, se conversó, se hizo lo que se había que hacer, y el señor dejó de tomar. Y empezó a cambiar su vida, y entonces la señora se separó del señor. El señor estuvo un tiempo más conmigo y después ya le di de alta. Mucho tiempo después, no me acuerdo, un año, no me acuerdo cuánto tiempo después, llegó ella, que se había juntado con otro señor también adicto al alcohol. Entonces, ¿dónde estaba el problema? ¿Para qué la señora necesitaba estar en una relación de pareja donde el otro tenía una adicción al alcohol? ¿No? O sea, cuando uno quita esta cortina de humo, ¿sí?, que tapa todos los problemas profundos, entonces a lo mejor quitar la cortina de humo es más o menos sencillo, pero entonces aparecen los problemas que estaban detrás de la cortina de humo. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener presente, ¿sí? Y el último dice, el síntoma puede ser un medio de evitar el cambio amenazador o de suministrar un modo en que se produzca, ¿sí? A veces, no sé, a ver, me gustaría poner un ejemplo. A veces el control, manejado como una manera de amarte, porque si no te controlo, o sea, si no estoy pendiente de a dónde vas, con quién vas, a qué hora sales, a qué hora llegas, y todo esto puede estar encriptado porque yo te quiero cuidar, porque es peligroso, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Entonces puede estar bajo el título de mucho cuidado o de mucho cariño, ¿no? Porque te quiero tanto, yo te cuido mucho, y entonces te acompaño a la relación con tus amigas y con tus amigos, y también a tu trabajo, y también al club, y también y todo para cuidarte, ¿no? Pero en realidad no te dejo vivir tu vida. Pero bueno, a veces este cuidado tan fuerte, ¿sí?, es lo que evita ponerle nombre al problema, ¿sí? Y el problema es que este tipo de relación termina por asfixiar, ¿ok? Se asfixia la relación de pareja. La pregunta es, si ya estás tratando de vivir las relaciones de pareja y la relación contigo mismo desde los 20 puntos del artículo 8, la lista que propone ese Sinaí del hombre no macho. Ok, sí, no puse aquí todos. Uh-huh. ¿Cómo saber si ya está cerca de las raíces? Porque a veces vuelven a brotar. ¿Me expliqué? Sí. A ver. ¿Cómo funciona el cerebro? Es muy frecuente que las personas me digan, yo pensé que había cambiado y resulta que retrocedí, Nilda,
estoy cansada porque, o cansado porque mira todo lo que hice para cambiar y ahora vuelvo a hacer lo mismo que antes. Ok. Aquí hay dos cosas. Por un lado, ¿qué pasa cuando aumenta la vulnerabilidad? Y por el otro lado, ¿qué pasa cuando el contexto es equivalente? No me quiero olvidar, recuérdenme las dos. Voy a empezar por el primero. Cuando nosotros nacemos, tenemos una vulnerabilidad al 100%, ¿sí? Porque cuando nacemos somos totalmente dependientes. O nos cuidan o nos morimos. Entonces, la vulnerabilidad está al 100. Ok. Luego aprendemos a caminar, bueno, a comer primero. Entonces ya nos sentimos más independientes. Esto de los 2 años que no, yo no quiero, no. Ok. Luego viene la etapa de 2 a 4 años, que es donde el cerebro sigue evolucionando y entonces viene toda la época de los berrinches, donde el cerebro hace un gran esfuerzo muy fuerte para poder crear caminos neuronales y nuevas sinapsis neuronales donde se puede valer por sí solo, ¿sí? A este nivel de vulnerabilidad. Luego empiezan a ir al colegio y tienen amigos y luego se sienten en el deporte más fuertes y bajan el nivel de vulnerabilidad y así vamos, ¿sí? Hasta que llega un momento de la adultez que nos sentimos independientes económica y emocionalmente. Y entonces la vulnerabilidad es muy baja. ¿Ok? En cada uno de los niveles de vulnerabilidad se hicieron sinapsis, caminos neuronales que determinaron esas conductas. ¿Ok? Entonces, de pronto una persona adulta se jubila y empieza con el tiempo a disminuir sus ahorros, se empieza a morir su gente querida y sus mascotas, y también los hijos, si es que hubieron, se van de la casa, y entonces empieza a sentir que necesita que alguien lo cuide, y entonces resulta que tenemos ancianos que se comportan como criaturas, como infantes, ¿sí? Porque la vulnerabilidad subió. Entonces, si estamos en una etapa de transformación, a lo mejor algo, condiciones laborales, de mascotas, del cambio de la persona, de la otra persona, o un cambio en los hijos fuertes, etc., o el COVID, hace que la vulnerabilidad suba. Y entonces nosotros nos infantilizamos, porque el cerebro, este nivel de vulnerabilidad, logró, haciendo esto, que sobrevivamos a la contingencia que nos tocó vivir, ¿sí? Por eso que mucha gente en este momento del COVID y etcétera, lo que está pasando es que se infantiliza, ¿sí? Como sube la vulnerabilidad, nos comportamos como niños y entonces generamos conflictos que supuestamente ya habíamos superado. Esta es algo por lo cual pareciera que retrocedemos. Pueden pasar otras cosas, puede cambiar el contexto. Por ejemplo, migramos a otra ciudad o a otro país por condiciones laborales o cosas por el estilo, y entonces la vulnerabilidad sube muchísimo, pero además nuestras conductas que estaban bien adaptadas al contexto donde vivíamos antes, ahora ya funcionan mal, ¿sí? Si tú te vas de, no sé, de un país como este a un país, imaginemos como Italia
o como alguno de Medio Oriente, no conozco, pero me imagino que también de Oriente. Lo que aquí funcionaba bien, en otros lados funciona mal. ¿Sí? En alguna oportunidad que estuve en Japón y que todo el mundo es amable y todo el mundo es como adecuado, como políticamente correcto, diríamos nosotros, yo tenía una sensación extraña, me daba la sensación de que todos eran como hipócritas, ¿no? Y en realidad no es así, en realidad es una educación diferente, con reglas diferentes, con maneras de donde lo educado y lo correcto es distinta, ¿sí? Todo estas tres patas de la cultura, ¿sí? La publicidad, la moda y las instituciones, o la ética, la estética y la lógica, conforman una manera de vivir diferente, de pensar diferente, la conducta es diferente, todo es diferente, ¿no? Y entonces nos mudamos a otro contexto y parece que funcionamos mal, ¿sí? Entonces, esto solo de alguna manera también sube la vulnerabilidad, también nos infantilizamos, pero ya no tiene que ver exactamente con lo anterior, sino que ya tiene que ver con un contexto externo que se modifica mucho y entonces parecemos inadaptados, ¿sí? Estas dos cosas, por nombrar las dos más rápidas. A veces hay otras cosas, la llegada de un hijo, por ejemplo, o cuando los padres de una o de las dos personas se enferman y necesitan estar en el hogar de la pareja. Cuando algún hermano tiene algún accidente o enfermedad muy fuerte y entra al hogar para ser cuidados. O sea, hay muchas circunstancias, ¿sí?, que desestabilizan nuestra manera de mirar el problema. Y pareciera que volvemos atrás. ¿Por qué? Y por qué sí, porque se activan caminos neuronales antiguos, ¿sí? Eso no quiere decir que los nuevos desaparezcan. Aquí están los antiguos y aquí están los nuevos y aquí adentro están todos, ¿sí? Ya depende de uno cuáles nos permitimos, que nos den, que nos condicionen la conducta, ¿sí? Porque creo que el módulo 4 fue que vimos la regulación de las emociones. Las emociones también se regulan. Las emociones son neurotransmisores, ¿sí? Son un sistema de información del inconsciente al consciente. Y entonces, si nosotros somos conscientes de esto, cuando aparece la emoción, tenemos al menos 4 etapas donde las podemos regular. Y no me voy a ir por ahí porque es un tema muy largo, pero ya lo hemos desarrollado, ¿sí?, en otros módulos. Cuando nosotros permitimos que nuestra conducta sea gobernada por las emociones, lo más probable es que estemos en una montaña rusa donde los resultados van a ser muy inestables, ¿sí?, y a veces poco deseados. ¿Sí? Vamos a llegar a consecuencias que hubiésemos preferido evitarlas. Entonces, este autoritarismo del imperio de las emociones, que nace más o menos con la época del New Age, de los hippies y etcétera, en los 60, 70, que hablábamos ayer a la mañana, nos deja en una situación de
adolescentes crónicos, ¿sí? Ay, como siento tristeza, entonces el mundo se tiene que enterar que estoy triste, o si estoy enojado también, o si estoy contento también, o si me duele también. Bueno, a lo mejor tenemos que elegir con más cuidado con quién compartimos nuestra parte interior, ¿no? O si la compartimos, a veces ni siquiera queremos compartirla, ¿no? Decíamos en el módulo 3, cuando hablábamos de algunas reglas de la comunicación, para que comunique tiene que ser ecuánime, tiene que ser libre de emociones, ¿sí? Cuando veíamos la necesidad de ampliar los sistemas, o sea, flexibilizar los sistemas rígidos, nuestras rigideces, entonces hablábamos de incorporar el sí a veces, ¿sí? Lo que comentábamos ayer también rápidamente, pero se profundizó en otro módulo. Todas estas cosas, todos estos recursos, todas estas herramientas, todas estas habilidades, ¿sí?, para manejar nuestra vida, son las que, a pesar de que a veces sentimos como sentíamos antes, no vamos a ser esclavos de comportarnos como nos comportábamos antes, ¿sí? Si somos conscientes que las emociones nosotros las regulamos, y no quiere decir que las eliminemos, ¿eh? No estoy hablando de que haya emociones malas que hay que cancelar o matar o ocultar. Estoy hablando que nos hacemos conscientes de la emoción, la amamos, la abrazamos, recibimos en esta paz interior, recibimos la información que esa emoción nos quiere traer, ¿sí?, y la manejamos a nivel consciente, ¿sí? Regular no quiere decir matar, ¿sí? Regular quiere decir que le doy atención y que tomo decisiones conscientes en cuanto a ellas, ¿ok? El último punto de la regulación, pero en realidad es de la no regulación emocional, o sea, cuando ya dejo que la reactividad se haga presente, entonces eso va a tener consecuencias, ¿sí? Va a tener consecuencias en mí, va a tener consecuencias en el vínculo, va a tener consecuencias en la vida, ¿sí? Y bueno, vamos a estar permanentemente reparándonos para poder... Y a veces terminamos en problemas físicos y en problemas mentales y en problemas un poco más complejos, ¿no? No sé si fui clara. Ya está. A ver. ¿A qué te refieres con el autoritarismo de las emociones? Pero es otra, ¿verdad? Es otra, pero me está diciendo aquí eso y luego voy. En los años 60, 70, el mundo sufrió una conmoción. La característica central fue que se pasó del autoritarismo de la mente, del pensamiento, de la racionalidad, a través de todo lo que fue el pensamiento cartesiano, ¿verdad?, a despreciar la mente. Inclusive a la mente se le llamó ego, que la verdad que no tiene nada que ver, pero bueno, así se le llamó. Y como que hubo una desvalorización, pero un rechazo a que es que eres muy racional, es que estás intelectualizando todo, es que no, lo importante es lo que tú sientes y lo que tú... ¿no? Entonces empezó a haber un autoritarismo en el sentido de que ya no tenías que pensar, ya todo tenía que ser emocional y tú tenías que expresar todo lo que sentías en todo momento
y para cualquier cosa, y si estabas enojada tenías que gritar y patalear y hacer el berrinche que querías, y si estabas triste tenías que llorar en cualquier circunstancia y ante cualquiera, y si estabas alegre lo mismo, tenía el escándalo de la alegría, que hoy en día se ve mucho en los antros y eso, además. Pero el imperio, ¿no?, de las emociones, ¿no? Había que actuar de acuerdo a lo que tú sentías, ¿ok? A medida que fueron pasando las décadas, se hicieron muchas investigaciones. Bueno, esto ya lo dije alguna vez, pero lo voy a repetir porque tal vez sea el momento adecuado. Hubo muchos cursos en los 90s donde tú ibas a, y esto lo voy a profundizar en el módulo 7, donde tú ibas a un curso a sacar tus enojos, ¿no? Entonces hacías una catarsis y le pegabas a una cosa hasta que salía y había ahí una explosión de todo el enojo, y entonces sentías paz. Muy bien. Y a la semana te volvías a enojar y volvías a hacer lo mismo, y a los 15 días otra vez, y a los 2 meses otra vez, y entonces esta conducta violenta se hace un hábito. Y entonces, muy lejos de sacar la violencia de esta manera y que se te quite y se te pase el enojo, fue al revés, ¿sí? Empezaba a ser cada vez más violenta la persona. Y de ahí fue toda una etapa donde se empezó a investigar cómo funciona el cerebro. Cuando uno repite una conducta muchas veces, se hace un hábito. Entonces después ese hábito se repite hasta cuando es innecesario, digamos, ¿no? Cualquier enojo entonces ya se convierte en un berrinche espantoso. ¿Por qué? Bueno, porque es un hábito, ¿sí? Las emociones tienen un papel importantísimo en nuestra vida, y es la de ser un correo electrónico entre nuestro inconsciente y nuestro consciente, ¿sí? La emoción es la que nos avisa qué tenemos en el inconsciente, en nuestros sistemas de creencias, ¿sí? Y además son el aceite, el estímulo, el impulso para generar conducta. Entonces, todas las emociones son positivas. ¿Por qué? Porque nos informan acerca de nosotros mismos. ¿Por qué algo que nos informa de quiénes somos, de cómo estamos conformados, podría ser negativo? De ninguna manera. Todas son información y hay que hacer con ellas lo que hay que hacer. Pero de ahí a que nuestra conducta la establezcan nuestras emociones, hay una distancia muy grande, ¿sí? Las emociones, sean las que sean, hay que abrazarlas, amarlas y estar abiertos a recibir esa información. Pero de ahí a que son las emociones las que determinan la conducta, es algo diferente, ¿sí? Si queremos hacerlo así, si lo decidimos así, está bueno. Pero es diferente a que no podamos, que seamos esclavos, ¿sí?, de lo que sentimos, ¿sí? Eso tiene que ver más con una diarrea mental, ¿sí?, y emocional que con una conducta adulta, ¿sí? Son dos cosas distintas, ¿sí? No tienen nada de malo, al contrario, tienen todo de bueno,
en nuestro sistema informativo de nosotros mismos, y otra cosa distinta es qué hacemos con ellas. ¿Sí? Son dos cosas. ¿Me expliqué? ¿Y qué pasa cuando el tema central del es la hija adoptiva que tiene autismo? ¿Y por qué eso es un problema? Si hay una hija con autismo, se lo trata. Hoy en día hay unas técnicas maravillosas alrededor del autismo. Se han hecho muchas investigaciones con distintos métodos y distintos hasta medicamentos. Todos los días salen investigaciones sobre esto. Y voy a decir algo que a lo mejor les resulte un disparate. Cuando yo digo que la vida es perfecta, también incluye este caso. Hay un libro muy hermoso que se llama Buceando en el corazón. La mujer que buceó en el corazón del mundo. Del mundo. La mujer que buceó de Sabina Berman. La mujer que buceó en el corazón del mundo o algo así. Que es un libro muy, muy bonito de Sabina. Sabina Berman, que muestra cómo siente, piensa una persona autista. ¿Qué nos pasa con el autismo, con el Asperger, con cualquier tipo de lo que le llamamos discapacidad o capacidades diferentes? A ver, ¿cómo se llama? La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. ¿Sí? Así se llama. Parece que se baja también de internet, ¿verdad? Bueno, búsquenlo, es un maravilloso, es como un relato corto, muy hermoso. Todo lo que es diferente a los convencionales, a la mayoría, nos pone incómodos. Y el primer impulso es que se les quite, ¿sí? Para que sea igual que nosotros. Y es poco lo que a veces nos detenemos a pensar que tal vez eso sea una condición de sabiduría, de perfección, mucho más allá de la nuestra. ¿Sí? Pero esto es como la emoción más a flor de piel. ¿Sí? No debería de ser así, debería ser diferente, debería ser como nosotros. Cuando mamá y papá tienen una diferencia acerca de cómo llevar un tratamiento de adaptación funcional. ¿Qué quiere decir adaptación funcional? Que nosotros nos morimos, o sea, los padres nos morimos. Y entonces nos morimos tranquilos solo cuando sabemos que nuestros hijos se van a poder defender, sobrevivir solos. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos hijos, esto de ponerle una pluma
a sus alas todos los días, que hablábamos ayer. Bueno, cuando los vemos libres, independientes, haciendo su vida, entonces decimos, ah, qué bueno, ya voló. Cuando tenemos hijos con capacidades diferentes, entonces esta tranquilidad se ve amenazada. ¿Okay? Y entonces mamá dice una cosa y papá dice otra distinta. Mi posición es que tendrían que ser factibles ambas cosas, porque finalmente son estrategias que tenemos que ver, que tenemos que probar cuáles son los resultados. ¿Sí? Si mamá dice que hay que hacer no sé qué, bueno, probemos. ¿Sí? Y vemos cuáles van siendo las consecuencias. Y papá dice que no, que debería ser de esta otra manera. Bueno, probemos a ver cuáles son las consecuencias. Creo que ese no es el problema. Creo que el problema empieza a ser grave, no por tener un hijo con capacidades diferentes, sino porque ese hijo le deja la vida de la pareja sin espacios propios. La pareja debe mantener sus espacios individuales, sus espacios de pareja amoroso-erótica, debe seguir creando los espacios eróticos para compartir en pareja, independientemente de cómo sean nuestros hijos. Porque tal vez el problema no sea en cómo se está criando el hijo, sino que la crianza de ese hijo sea lo único que llama nuestra atención. Y esto hay que evaluar las consecuencias en nosotros, en nuestra pareja, en lo que le enseñamos a ese hijo, que es la vida de los adultos, y también en el hijo. Esto tiene consecuencias en todos. Cuando un hijo ve que los padres, que los adultos que lo crían, no pueden resolver sus problemas, entonces ellos no quieren crecer, porque la vida adulta es una porquería. ¿Sí? Entonces, yo propondría que realmente reflexionen alrededor de cuál es el problema. Lo que hablábamos hace un rato de la cortina de humo, ¿sí? Que esconde los verdaderos problemas. ¿Ok? Quisiera que ahondaras más en el amor como verbo, por favor. Y luego otra pregunta relacionada. ¿Cuál es la diferencia entre amor finito e infinito? No me quedó claro. La relación entre amor infinito. Finito e infinito. Ah. Ok, bueno. Eso lo hemos profundizado muchísimo en módulo 2. También en el 3. Bueno, también en todos. Pero a lo mejor la persona que está haciendo la pregunta es el primer módulo. Voy a tratar de sintetizar, porque sí, es un tema muy profundo, pero lo voy a repetir. El amor finito es el amor que excluye a todos los demás. ¿Sí? El amor finito es: si yo te amo a ti, yo te doy el 100% de mi amor y es todo tuyo, y como mi amor ya te lo di a ti y es todo tuyo, entonces no puedo amar a nadie más. ¿Sí? Porque si amo a otro, te tengo que quitar una parte de tu amor y dárselo al otro. Y entonces llegan todas estas cosas muy aterradoras de: me tengo que decidir entre él y él, o ella y ella, porque no puedo estar con ambas, ¿no? O con ambos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mejor? Y resulta que es imposible, no hay un mejor, son distintos, nutren partes muy distintas de mi vida, ¿sí? Pero resulta que
que como no puedo amar a dos, entonces tengo que amar a uno solo, entonces tengo que elegir, ¿sí? Pero resulta que no quiero elegir, porque con esta persona yo me nutro de esta manera y con esta persona yo me nutro de esta otra, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que repartir, la idea de amor finito, natural y abstracto es una idea sumamente limitante de nuestra capacidad de amar. ¿Okay? El amor como verbo, ¿qué quiere decir verbo? Verbo es conducta, es acción. ¿Sí? Entonces, si tú trabajas de arquitecto, ¿no? Recién te recibes y construyes una casa, tú le das toda la arquitectura que existe en tu vida a esa casa. Pero después te sale un campo de golf. Entonces también le das toda tu experiencia, todo lo que conoces, toda tu creatividad a ese campo de golf. Y después te sale un edificio. Y entonces también se lo das todo a ese edificio. Pero no porque le des todo a ese edificio, le dejas de dar todo al campo y le das todo a la casa. ¿Sí? Porque la casa saca de ti una manera de ser arquitecto y el campo de golf saca de ti otra manera de ser arquitecto, y cuando construyes un edificio saca de ti otra manera de ser arquitecto. ¿Sí? No es que porque haces un edificio entonces el campo de golf no lo pelas o lo pelas menos sí. No, o sea, estás al 100% con cada uno. Hablábamos en el módulo anterior, en el módulo 6, hablábamos de cómo cuanto más practicas algo, más aprendes de eso, mejor te sale, más rápido, más eficaz, más eficiente, y entonces puedes hacer más de eso. O sea, el trabajo, cuanto más lo repites, más se convierte en excelencias y en eficacias y en efectividades, y entonces puedes hacer más, ¿sí? Y eso es con cualquier verbo. Pongo el verbo trabajar porque es el verbo más fácil, ¿sí? Imagínense un pintor, un artesano, un científico, ¿sí? No sé, pensemos en un Einstein, ¿sí? O sea, cuanto más investiga y más hace, o más pinta, o más hace esa joya o ese mueble o lo que sea que esté haciendo con las manos, más rápido, más perfecto, más precioso va saliendo, ¿sí? Porque las acciones así son, el resultado de las acciones así son, cuanto más haces de eso, mejor va saliendo, claro, con el tiempo, ¿sí? Y con tu pasión y tu creatividad y tu disciplina y tu voluntad y tu enfoque y tu pasión, pues cuanto más lo haces, mejor sale. ¿Sí? Ok. Pues el amor es un verbo. Y se desarrolla al infinito como cualquier otro verbo. ¿Sí? No sé si está suficientemente claro. Y el amor infinito no tiene absolutamente nada que ver con el amor incondicional. Y eso tiene que ser claro también. ¿Sí? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. ¿Sí? Nilda dijo que iba a hablar de dos cosas, la vulnerabilidad y algo, equivalencia. El segundo punto no me quedó claro. ¿Puedes repetir cuál es? El segundo es el cambio de contextos. ¿Sí? Uno es en el mismo contexto, pero que nos vulnerabilizamos cuando sucede algo que nos afecta profundamente en nuestra vida, y el otro es cuando cambiamos de contexto, puede ser de país, de geografía o la llegada de un hijo, o sea, estas cosas que modifican
nuestro ámbito de conducta habitual. Hay algo interesante acá. Ya me pasó unas cuantas veces en terapia. Por ejemplo, una persona que goza de una condición económica muy abundante y que por esas cosas de la vida pierde esa condición de abundancia. El encontrar quién soy sin lo que tenía es todo un proceso personal interesantísimo. ¿Sí? Nos convierte en otra persona. ¿Sí? Y al revés, cuando una persona tiene condiciones económicas escasas o más o menos, qué sé yo, y de pronto tiene oportunidad de estar en una condición económica de abundancia, otra vez viene la misma pregunta, ¿no? O sea, ¿quién soy si no soy el de siempre? ¿Sí? ¿Cómo nosotros obstaculizamos nuestro proceso de cambio? Porque ¿está mal? No, no está mal. Simplemente hay cosas que tenemos en nuestro proceso anterior que están sin resolver. ¿Sí? Anoche hablaba con una paciente en este sentido, ¿no? Se está mudando y abriendo sus posibilidades y alternativas de vida a un mundo realmente muy diferente. Y mi conversación con ella era, cuídate de ti, ¿sí? De no hacer más de lo mismo. ¿Sí? ¿Qué hacía? Bueno, tenía dos conductas típicas para abortar todos sus proyectos de abundancia económica, de desarrollo laboral. Y era, por un lado, la culpa la tiene el jefe, ¿sí? O el dueño, etcétera. Y por el otro lado, me enfermo. ¿Sí? Y con estas dos estrategias, lo convertía en un auto boicot para poder entrar por la puerta a otra alternativa totalmente diferente. Y entonces, ¿que estas dos estaban mal? No estaban mal, simplemente eran, ¿no? Entonces, ¿para qué eran? ¿Cuál es la intención positiva de eso? Bueno, hay una necesidad de cuidado todavía por los padres, hay un montón de cosas, pero reconocimientos, aceptación, etcétera, a través de los cuales de alguna manera quería seguir siendo niña de sus papás, ¿sí? Y entonces accesar a un mundo mucho más grande es un paso largo, ¿sí? Que va a requerir que ella cambie esas cosas más primarias, más profundas. Y ojalá lo haga. Pienso que sí. Pero sí, siempre estar con nosotros mismos. Oye, me olvidé de la pregunta. De pronto me voy. Era la que hablaba de los dos puntos que ibas a tocar, vulnerabilidad. Lo del contexto, sí. Ajá. Esto, ¿no? O sea, a veces uno cambia de contexto y no puede seguir siendo quien es, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿y ahora quién voy a ser? O sea, ni sé cómo comportarme, ni sé nada, porque cambió tanto todo que... ¿No? ¿Sí?
Entonces, en esa circunstancia, sí va a subir la vulnerabilidad, sí me voy a infantilizar, y sí voy a tener que hacer unas cuantas cosas más para seguir el camino, ¿no? A ver, otra pregunta de Ana Tasser. En cuanto a los hombres y las mujeres en la actualidad, ¿realmente hay una evolución? ¿Avanzamos y es parte del proceso humano? ¿O solo venimos a este mundo a vivir el proceso y pasar por ciclos que van y vienen? Pues todo es, ¿no? O sea, venimos a este mundo a evolucionar, porque las especies que no evolucionan desaparecen. Entonces sí, venimos a evolucionar. Y sí, hay procesos que aparecen y aparecen otros y desaparecen, no por obra de magia, sino porque nuestra conducta va cambiando a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y lo interesante es fluir con nuestros procesos, ¿sí? No apegarnos a los viejos, sino fluir inventando, creando conductas nuevas para circunstancias nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez que creo, me invento una conducta nueva para una circunstancia nueva, nuestras sinapsis neuronales cambian. Y a veces es necesario cambiar hasta los sistemas de creencias. Entonces, tienen que pensarlo como si fuese una mesa de billar. Le van a pegar a la pelotita blanca, a una sola pelotita, pero se van a mover todas las pelotitas. A veces cambiar una creencia modifica toda nuestra vida, ¿sí? Por eso todo lo del artículo 9, o sea, todo el dilema del cambio, ¿sí? No es cambiar así alegremente, no, hay que pensar un poquito, ¿sí? Respecto a la pareja que tiene una hija adoptiva con autismo, dice que uno de los miembros de la pareja refiere que ella es la causa de sus conflictos. ¿Cómo? O sea, del caso que estábamos Sí. aquí, de la hija que tiene autismo, o sea que uno de los miembros de la pareja refieren que la chica con autismo es causa de los conflictos. No, pues nunca es eso. Pero No, el autismo es otra cosa. Digo, si la pareja tiene muchos conflictos, bueno, pues sería interesante que se revisen esos conflictos. Digo, si quieren. Pero no, el autismo no tiene nada que ver con los conflictos de los padres. Claro, el conflicto de los padres puede hacer que los problemas autistas no se puedan tratar, ¿no? O sea, no es en cualquier dirección. Conozco una mamá que tiene mellizas autistas. Y gracias a todo lo que ha hecho, una de ellas ya habla, ya venía y me abrazaba a mí, poquitito, pero me abrazaba. La otra no me abrazaba, pero sonreía desde su lugar. O sea, el autismo sí evoluciona. Y hoy en día hay muchas técnicas, muchas cosas realmente para la evolución del autismo. Y sí puede ser que los conflictos de la pareja y la violencia sean muy difíciles de vivir para una persona autista, es como si se asustaran de sucesos conflictivos, violentos, pero no los origina. Digo, no soy un especialista, ¿no? Una disculpa, pero nunca escuché que pase por ahí la cosa, ¿eh? Bueno, acá hay otra.
Al hablar de la demostración de la estructura de 4 dimensiones, espacio-tiempo, que se refiere a los 4 paradigmas, ¿a qué se refiere el artículo cuando habla de las representaciones tridimensionales? Está en el artículo del paradigma patriarcal, uno de los puntos de la retrospectiva de ideas para la etapa de evolución que estamos viviendo. No estoy segura de la pregunta, pero si tiene que ver con los 4 paradigmas. Los paradigmas cambian con el tiempo, ¿sí? Entonces, hay los espacios geográficos. En cada espacio geográfico los paradigmas son diferentes. Hoy, en el mismo tiempo, en este espacio México es distinto que en el espacio Europa, es distinto que en el espacio Estados Unidos, es distinto que en el espacio Sudamérica, por ejemplo. ¿Sí? O sea, el espacio donde vivimos determina de alguna manera la especificidad del paradigma que vamos a usar. El tiempo también. No es lo mismo el México de los 60 que de los 70, que de los 80, que los de ahora. O sea, el tiempo va modificando los paradigmas. Por eso que los paradigmas tienen que ver con esta estructura de lo que es la cultura y sus 3 patas. ¿Sí? El paradigma europeo, por ejemplo, lo que decía del matrimonio, ¿no? Del casamiento civil, ¿sí? Hoy en día en México la gente que se casa no duda de que tiene que haber un casamiento civil y a veces uno religioso. En el espacio de hoy en día, tiempo de hoy, en Francia se dice de que se quiere eliminar el trámite del casamiento civil porque ya es inadecuado, no sirve. O sea, son trámites para firmar el documento y después trámites para quitar las firmas del documento cuando se divorcian, cuando se separan. ¿Y para qué servían las leyes del matrimonio antes? Bueno, para garantizar cierta protección a los hijos, ¿no? Comida, salud y educación a los hijos. Y a la mujer si es que no trabajaba, para cuidar a los hijos o para, yo qué sé qué, para valorizarse como mujer siendo madre, pues no sé para qué. Entonces, es el mismo tiempo, pero sin embargo en Francia este tema es totalmente diferente que en México. ¿Sí? O sea, entonces hay un espacio-tiempo-ser humano que determina esta tridimensionalidad, ¿sí? Que hace que vivamos de la manera que vivimos, ¿sí? Donde los paradigmas porque además mi manera de usar los paradigmas es distinto de la tuya y de la de cada uno de nosotros, ¿sí? O sea, no lo usamos exactamente de la misma manera, ni en las mismas áreas. Hay un ejercicio, ¿qué módulo es? ¿El 5 o el 6? El que pongo los paradigmas y pongo un montón de temas así para que cada quien... El 6, ¿verdad? 6. El 6. En el 6 hago una tablita de ejercicio para la casa, que pongo los 4 paradigmas y en la primera columna pongo muchos temas para que cada quien ponga qué porcentaje de ese paradigma usa en cada uno de los temas. Porque tampoco somos igualmente convencionales o culturales en un tema que en otro tema. O sea, nos diferenciamos, ¿no? O sea... ¿cómo decir esto? A veces es que es una frase tan trillada. Somos únicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso, que somos únicos? Que nos creemos mucho.
realmente la historia de vida que cada uno tiene es única, o sea, no se repite. Ni en los hermanos mellizos se repite. ¿Sí? Eso es lo que nos hace único, nuestra historia de vida. ¿Sí? Bah, más o menos. No sé si contesté, pero... ¿Sí contesté o no contesté? Sí. ¿Sí? Sí, ya hasta te puso aquí que ya... Ok. A ver, Dinora. Nilda, por favor, dame un poco de orientación sobre el hecho de que después de mi divorcio he tenido 3 relaciones de varios años cada una, donde mis parejas han traicionado el vínculo de varias maneras, con mentiras, engaños, infidelidades. Sé que yo me lo tengo que preguntar, pero en tu experiencia en el consultorio, ¿por qué pasa esto? ¿Qué tesoro? El repetir. El que después de un divorcio tú tengas 3 parejas me parece maravilloso, ¿sí? Porque finalmente con cada pareja tienes un nivel de autoconocimiento muchísimo más elevado, ¿no? Porque cada pareja va a elicitar de adentro tuyo una Dino totalmente distinta, ¿no? Entonces, me imagino que después de un matrimonio y 3 parejas, tú debes saber muchísimo más que nunca quién eres tú, qué quieres, qué no quieres, cuáles son tus proyectos personales, cuál es tu capacidad, tu calidad de vida, cuáles son tus valores, intereses y deseos, cómo es tu manera de amar, cómo es tu manera de sentirte amada. O sea, todas estas series de cosas, cuando uno tiene varias parejas, le va quedando cada vez más claro, ¿sí? No sé si recuerdas el artículo de las 3 preguntas con los filtros gruesos, ¿verdad? Que es un ejercicio para dejar de repetir el pasado. Si hubo mentiras, traiciones, infidelidades, todo este tipo de cosas, bueno, ahí sí es importante que reflexionemos muchas de las cosas que tú ya has escuchado, ¿no? O sea, qué es lo de la mentira sistémica, por un lado, que es distinto de el ocultamiento y la mentira pragmática. ¿Qué me pasa a mí con la mentira? ¿Por qué me molesta que me mientan, no? Muchísimos pacientes llegan al consultorio y me mienten. Y entonces, ¿yo qué hago? Le digo, eres un mentiroso. No, digo, yo me doy cuenta. Y seguramente él se da cuenta que yo me doy cuenta, ¿no? Pero vamos a trabajar sobre esa mentira. Porque se podría haber inventado 17 millones de mentiras distintas, pero eligió esa en particular, que lo representa. Entonces vamos a trabajar sobre esa mentira y ahí irán saliendo sus verdades internas. ¿Sí? La mentira no es una ofensa al otro. Y puede ser, por un lado, que no se construyó la confianza, y eso es lo más habitual. Pero también puede ser porque uno no quiere compartir ciertas cosas de su vida con la otra persona, porque son internas. Y eso está bien. ¿Se acuerdan cuando decíamos que hay 3 niveles de vida? La pública, la privada y la interior. ¿Sí? La interior es la interior y no me da la gana de compartirla. ¿Por qué? Porque acá adentro hay incongruencias, caos, conflictos. Acá adentro hay de todo, ¿no? Muchas Nildas peleándose, que una quiere ser flaca, la otra quiere ser gorda, la otra quiere... ¿no? Entonces, digo, inclusive se sugiere que la vida interior no se platique con cualquiera, porque después uno cambia adentro y entonces el otro o la otra mira así y dice, a ver, si me habías dicho que no sé qué y ahora me dices que no sé cuánto, pues sí, pues cambié. Sí, claro, qué fácil, ¿no? Ahora cambiaste, pues no, pues sí, qué fácil, cambié. ¿No? Es que ya no eres el mismo de antes, no, pues cambié. ¿No? Y ahora que soy o esta que soy, ¿la disfrutas o no la disfrutas?
Porque si tú no disfrutas lo que yo soy, entonces yo tomo decisiones. ¿Cuál sería mi interés de estar con una persona que no puedo disfrutar, que no me puede disfrutar? ¿No? ¿Te contesté, Di? Entonces llegamos a la última pregunta. Dice que sí, que muchas gracias. Nilda, ¿podrías mencionar características o temas que podamos reflexionar para elegir la calidad de vida que queremos experimentar? Claro. Empieza a hacer una lista de todo lo que te gusta, de todo lo que disfrutas, de todo lo que te da placer. Construye tu segundo paraíso o tu útero bueno, ¿sí? ¿Cómo? Generando un espacio en tu casa, en tu auto, en tu oficina, en donde tú pases tiempo, de tal manera que tengas placer en lo que ves, placer en lo que oyes, placer en lo que gustas, placer en lo que tocas, placer en... ¿Qué me faltó? En alguno que me faltó. ¿Oyes? Los 5 sentidos. Sí. ¿Huele? Faltó ese. Si tú generas placer en los 5 sentidos, en cada uno de los ámbitos que tú vives, entonces lo que va a pasar es que tu erotismo va a florecer, va a cambiar y entonces te vas a sorprender deseando cosas diferentes, nuevas, inspiradoras. ¿Mm? A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué? Para la calidad de vida. Lo primero es esto, disfrutar el placer de vivir. Y en esto disfrutar con quién vives, a lo otro, con lo que el otro tiene para darte. Dejar de mirar lo que falta, dejar de enfocarte en lo que falta, sino enfocarte en lo que tienes, en lo que te dan. ¿Sí? Toma todas tus relaciones afectivas, desde el kinder hasta aquí. ¿Qué te gustó en cada una de ellas? ¿Qué te gustó de tu abuela, de tu tío, de tu amiga, de tu primo? ¿Qué te gustó vivir? No qué te gustó de ellos, qué te gustó vivir con ellos. Todo eso que te gustó vivir ya no está en ellos, ya está aquí adentro. ¿Sí? Ya es tu experiencia. Todo lo que hablábamos de las personas que se van. ¿Sí? De la muerte también, de las personas que se nos adelantan. ¿Sí? Todo eso que vivimos con ellos, no se lo llevan ellos, queda grabado aquí adentro. ¿Sí? Bueno, todo lo que tú disfrutaste, de todo lo que has vivido con cada una de las personas, en cada una de las circunstancias, eso es tu límite, esa es la calidad de vida mínima que tú quieres para hoy en día vivir. De cada relación tú viviste algo que te gustó mucho, ¿sí? Eso va conformando a medida que pasa el tiempo, por eso la calidad de vida cambia. Eso es lo que tú quieres para vivir. Todo lo que te disgustó, todo lo que te dolió, todo lo que te enojó, etc., eso hay que convertirlo en sabiduría. ¿Ok? Yo creo que hasta ahí, si no me voy a meter en un tema muy largo. Otra pregunta.
esta pregunta no es del módulo. Vi en un video que tocaste el tema del ECAR. ¿Cómo puedo aplicar esto a que mi pareja prefiere a su familia política y a su entorno? A su familia de origen, perdón. Pues el ECAR empieza con el entender, ¿verdad? El entender se entiende con la cabeza, ¿no? ¿Ok? Ok. ¿Qué necesitamos para entender a esta pareja que tiene mucho apego o necesidad o quién sabe qué de su familia de origen? Y a lo mejor ni siquiera tiene ni apego ni necesidad. A lo mejor lo que le encanta es que ellos lo necesitan a él, ¿no? Y el sentirse necesitado a lo mejor repara el no haberse sentido visto, ¿no? Y entonces necesita que lo necesiten, ¿no? Pero bueno, para poder entender qué le pasa, qué siente, tenemos que hacerle preguntas. Para poder entender algo, cualquier cosa, necesitamos información, ¿verdad? Necesitamos información en cantidad y en calidad, ¿ok? En cantidad es todos los sucesos que tú ves y que tú dices que todos esos sucesos quiere decir que él tiene más, cuidado con la palabra más, predilección por su familia de origen que por la tuya. Ok, cuidado con más. La comparación. A lo mejor no es más, a lo mejor es distinto y no más. Ok. Porque ese más a lo mejor no tiene que ver con él, sino tiene que ver con tus necesidades. ¿Sí? Entonces, cuando escuchamos más, menos, inmediatamente tiene que aparecer el tercer paradigma. Me estoy comparando. No estoy viendo que es diferente. Me estoy poniendo en comparación con. ¿Sí? Ahí hay que pensar. Pero bueno. Entonces, primero unimos todos los sucesos que nosotros decimos que significan que prefiere la familia de origen. ¿Ok? Luego, tenemos que preguntar. ¿Qué? ¿Preguntar qué? Mi amor, cuando tú decides ir a pasar el fin de semana con tu madre o con tu padre o con los que te criaron, ¿qué sientes? Y en ese momento tenemos que eliminar todo tipo de juicio y prejuicio de adentro nuestro y escuchar únicamente con curiosidad. ¿Sí? Porque si no escuchamos con curiosidad, el otro no nos va a contestar, porque está hasta el gorro de que lo juzguemos porque él siente de eso que siente. ¿Sí? Entonces, tenemos que preguntar y escuchar con curiosidad. Y a lo mejor el otro no tiene la respuesta. Y te dice, no sé, pero lo necesito. Y hay que creerle que no sabe. ¿No? Entonces podemos invertir la pregunta. Bueno, cuando no vas, ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Tenemos que lograr entender con información de calidad. Calidad es que el otro nos conteste. Porque si el otro no nos contesta, entonces nosotros vamos a estar inventando la respuesta. Y la probabilidad de que coincidamos con la realidad del otro es ínfima. ¿Sí? Muchas veces escuché, ay, Nilda, pero hace 20 años que estoy con él, lo conozco más que la palma de mis manos. No es cierto. Porque las personas evolucionan y si hace 10 o 20 años da lo mismo. ¿Sí? ¿Quién es él hoy? Hay que descubrirlo hoy. Por eso hablo de elegir todos los días. ¿Sí? Porque las personas nos vamos transformando. ¿Ok? Ok. Entonces,
tal vez si preguntas con curiosidad y escuchas con curiosidad, puedas entender lo que él tiene adentro de su cabeza. ¿Ok? En el momento que entiendas lo que él tiene en su cabeza, entonces vas a poder sentir lo que él siente. Pero desde la cabeza de él, no desde la tuya. Porque si tú pones la tuya, lo que va a salir es el juicio. Entonces, tú tienes que entenderlo, comprenderlo, a partir de la cabeza de él, de cómo él le pasa eso que le pasa, porque interpreta eso que interpreta. ¿Sí? Ok. Una vez que lo entiendas, entonces sigue el proceso digestivo y aceptas. ¿Qué aceptas? Aceptas que él, como piensa diferente, siente diferente, es diferente a ti. ¿Sí? Él tiene esa necesidad o apego o quién sabe qué a su familia de origen y tú no, porque son personas distintas. Aceptas que son distintos. ¿Por qué son personas distintas? Porque tienen historias de vida distintas. Y por lo tanto su manera de interpretar la realidad va a ser distinta. ¿Sí? Ok. Y luego sigue el respeto. ¿Sí? Aquí donde se separa lo nutritivo de lo desechable. Cuando tú entiendes cómo el otro construye su conducta, su emoción, entonces puedes comprender lo que siente sintiendo lo mismo que el otro, aceptando que es diferente a ti y respetando que su conducta nunca va a ser igual a la tuya. ¿Por qué? Porque piensa, siente y es distinto que tú. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que vas a compartir o coincidir con el otro? No, pues tu historia de vida es otra, tu manera de sentir es otra, y tú puedes compartir lo que te gusta compartir y lo que no te gusta compartir no lo compartes. ¿Sí? Pero sin juicio. El otro quiere ir con su familia, pues que se vaya. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Pues vas a tener que ocupar tu tiempo en cosas que a ti te interesen. ¿Sí? Puede ser deporte, puede ser arte, puede ser amistades, puede ser mil cosas distintas. ¿Sí? Pero ¿por qué te molesta que el otro tenga cierta, no sé qué, con su familia de origen? Ese no es problema del otro, ese es problema tuyo. Si al otro le pasa lo que le pasa, ¿qué vas a hacer tú con eso? Cuando el otro se va con su familia, ¿tú qué vas a hacer? ¿De dónde sale que él no debe de ir con su familia? O sea, nunca está contigo. Es lo que estás reclamando, no es que él vaya con su familia, sino que él nunca está contigo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Que se va con su familia o que no está contigo? ¿No está contigo todo el tiempo que tú quieres que esté contigo? Sí está contigo, pero no todo. ¿Para qué necesitas más? ¿Necesitas que él te llene? ¿Hay algún vacío en ti que quieres que lo llene él? Dedicándote a ti más tiempo. ¿Qué pasaría si tú te dedicas ese tiempo que quieres que él te dedique? ¿Qué pasaría si tú te llenas de ti misma? No lo sé, son todas preguntas. ¿Es recomendable asistir al módulo 7 aunque me falten los otros o voy uno por uno? Mira, los construí de tal manera que puedes tomar cualquiera. ¿Sí? Puedes tomar el número 7 primero.
tal vez haya cosas del módulo 7 que, a ver, deja pensar más. No, mira, el 7, particularmente el 7, es un módulo con bastante autonomía, porque lo que hago es tomar muchos de los métodos de autoayuda que son populares, ¿sí?, que están ahí en la sociedad, en la cultura, y decir, este es válido hasta aquí, pero a partir de aquí, ponle cuidado, ¿no? Eso es lo que hago con muchos de los temas del módulo 7. ¿Ok? Y después toco, no a profundidad, sino que abro el tema con una profundidad relativa de todo lo que es el abuso sexual. ¿Sí? Y ahí viene el papel de los padres y, bueno, toda la problemática esta. Entonces el módulo 7 en particular tiene estas dos grandes divisiones, ¿sí? Reflexionar acerca de lo que es la autoayuda, con esta especie de psicología popular, y el tema del abuso sexual. Entonces, especialmente este módulo sí creo que se puede tomar totalmente independiente de los otros. Claro, si le agregamos todas las reflexiones de todos los otros módulos, vas a poder profundizar más cada uno de los temas. Pero en sí mismo sí se puede tomar de manera individual, claro que sí. Te esperamos. ¿Ok? Vamos a dejar estas preguntitas para tu casa. ¿Qué te llevas de este encuentro? ¿Para qué te sirvieron estas reflexiones? ¿Sí? Saquen su propia consecuencia de este fin de semana que se tomaron para reflexionar.